¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí como cada semana, como cada lunes empezamos esta semana en Viva la Gente y en el programa de hoy vamos a hablar de la adolescencia, lo haremos con la psicóloga, con Mari Carmen Díez, hablando en ese espacio que retomamos de Emociónate Familia, sobre cómo abordar la adolescencia, cómo identificar también diferentes comportamientos, pues que en ese tramo de edad que hay que pasarlo. También, como cada lunes, tendremos a María Luz Pomares, consultora de recursos humanos, aquí hablando de cómo gestionar diferentes conflictos que pueden suceder dentro de la empresa. También tendremos ese vídeo de nuestro compañero de gastronomía, nuestro chef Pablo Estopiñán, y vamos a descubrir esa exposición que acoge La Corredora sobre toda su historia. Saben ustedes que desde el pasado 2020, finales de 2020, la tenemos peatonalizada, pero la historia de La Corredora pues tiene muchísimos años. Si aún no la han descubierto, hoy la pueden descubrir con nosotros en Viva la Gente. Y continuamos en Viva la Gente en este lunes y lo hacemos con María del Carmen Díez, ella es psicóloga también y profesora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jessica. Y bienvenida de nuevo porque estabas con nosotros la pasada temporada con nuestra compañera Lidia Ferrandiz, hablando de una etapa anterior a la que vamos a abordar en esta temporada, de la infancia, ¿no? Efectivamente, bueno, en ese caso, de verdad, acompañamos el miedo en la infancia de nuestros viajeros. Vimos además a través de 5 programas, tanto dinámicas como recursos, como comprendimos un poquito más sobre el miedo y sobre todo también desmitificamos algunas cosas que a veces las damos un poquito por supuesto. Y en este programa, en esta nueva temporada, vamos a dar un salto, efectivamente, y nos colamos en la adolescencia, que además ya nos lo llevaban pidiendo algunos de nuestros viajeros. Oye, ¿cuándo vais a hablar de la adolescencia? Bueno, qué difícil la adolescencia, ¿no? Ciertamente, ¿verdad? Es una etapa cambiante, ¿eh? Y que da mucho miedo, como bien dices, pero mucho a los padres, a las madres, a las familias, ¿no? Ahí está, Jessica. Yo creo que por eso este viaje vamos a invitar a todos los oyentes, tanto a adolescentes como a padres, educadores, hermanos, ¿verdad? Que de repente se encuentran con que su hijo, su alumno o su hermano o ellos mismos están cambiando, que algo interno de ellos ya no es igual. Y bueno, pues simplemente vamos a explicar un poquito con dinámicas, con materiales. Ya veis que lo vamos a hacer muy dinámico y muy ameno y muy cercano, sobre todo para que nos acerquemos un poquito más al cerebro de nuestros adolescentes. Que yo creo que son procesos, ¿no? Igual que dicen que hay base científica en esas rabietas de los 3 años, de los más pequeños, también existe el por qué pasa pues esos cambios de humor y todo lo que pasa en torno a los adolescentes, ¿no? Efectivamente, además casi siempre se alude un poquito a los cambios físicos, pero es que estamos hablando de cambios emocionales, cambios sociales, cambios en la identificación con el grupo, cambios en el rol de su casa. Ya sienten que bueno, son más celosos de su intimidad, empiezan a surgir variables en torno a su autoestima, y por eso en las diapositivas que hemos traído veremos una de ellas que habla de en qué escalón estoy colocado hoy, ¿verdad? Vamos a ver una escalera y vamos a, de alguna manera, yo creo que cuando somos adolescentes en general, cuando somos, ¿verdad?, nos vamos creciendo, a veces no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? No sabemos, pero incluso... Estamos un poco perdidos. Cierto, ¿verdad? ¿Y en qué posición estoy ya? ¿Soy niño, soy niña? ¿Ya he dado un paso adulto? ¿En qué punto estoy? ¿Me hacen caso? ¿Me dicen que soy mayor? Pero luego no me toman importancia en determinadas decisiones. Lo has explicado genial, ¿eh? Genial. Vamos, es que has estado en clase, ¿eh? Lo has explicado muy bien. Porque he sido adolescente. Has sido adolescente, ¿verdad? Porque es que además es que seguramente que estén colocados en el escalón que tienen que estar. Ya. Pero a veces es verdad que pasan por muchos escalones que vemos ahí en la imagen, y muchos de ellos pueden llegar a pasar en cuestión de segundos. Es que de repente quiere, no quiere, está a gusto, no lo está contento, está enfadado. Bueno, su sistema emocional está en pleno desarrollo. Qué tormenta, de sentimientos. Ciertamente. Está, además, en esa etapa hay un crecimiento intelectual muy alto y un crecimiento creativo muy alto. Pero, ¿qué pasa, Jessica? Que empiezan a ser conscientes de sus limitaciones. Empiezan incluso a veces de las limitaciones que quizás no son tan reales, pero sus objetivos ya no son tan idealistas, ¿no? Empiezan ya a sentarse en la realidad.
a veces se les empieza a exigir cosas en las que todavía no se sienten preparados o quieren dar pasos en los que todavía, bueno, pues quedan algunos pasos anteriores que todavía necesitan dar, ¿no? Entonces, bueno, en esa similitud Son de como la prácticas escalera, de voy a ser mayor, ¿no? ahí está. Y que se cometen errores también, por supuesto. Efectivamente, y cuánto aprendemos de esos errores, ¿eh? Cuánto seguramente que si nos paramos a pensar diríamos, oye, pues mira, esos pasos que di, que en su momento creí que igual pues tenía que haberlos dado, porque eso provocaba, era parte de mi aprendizaje, Claro. ¿no? De mi etapa en la vida. Entonces, en esta nueva temporada, ¿qué te parece si les preguntamos a nuestros viajeros para ellos qué es la adolescencia? Estupendo. ¿Qué te parece? Yo creo que es una buena manera de empezar la temporada. ¿Para ti qué es la adolescencia? Ya sea... Que nos hablen, que nos Eso expliquen, es. que exterioricen, ¿no? Que puede ser Eso una es. ventana para que exteriorizar un poco los sentimientos. Eso también. es, porque en la primera temporada les escuchamos con los miedos en la infancia y nos hablaron papás, nos hablaron los propios niños, los propios profesores. Ahora vamos a escuchar en la adolescencia, para ellos qué es la adolescencia y sobre todo a partir de ahí vamos a saber cuáles son los miedos por los que están pasando o los más frecuentes y vamos a aprender en esta nueva temporada a acompañarlos. Oye, y hablando de miedos también, Mari Carmen, muchos adolescentes tienen miedo y se han sentido, se sienten responsables con todo esto del COVID, a ser responsables de posibles contagios y enfermedades en su casa, a los más mayores, ¿no? Y lo están pasando realmente mal. Lo están pasando mal porque es una responsabilidad muy grande que han tenido que afrontar quizás todavía pues en el tiempo que todavía está desarrollando su cerebro. Piensa que el cerebro todavía está en proceso hasta los 20 y pico años aproximadamente. Ajá. Ellos están en una etapa de adolescencia, algunos media, algunos temprana y algunos tardía. O sea, les ha pillado en toda esa etapa que el próximo programa hablaremos un poquito más de cuáles son esas etapas de la adolescencia. Pero además, teniendo en cuenta que la adolescencia cada vez está siendo más prematura y cada vez está siendo más tardía. Por lo cual, tomar la responsabilidad... ¿Más años entonces? ¿Más tiempo? Ciertamente, Jessica, lo veremos en el próximo programa. Tomar esa responsabilidad, como bien dices tú, ¿verdad?, de quedarte en casa para no afectar o de posibles consecuencias, pues claro, es una responsabilidad que les está haciendo también madurar en muchos casos, pero en otros también pues se encuentran a veces familias con situaciones de conflicto, con situaciones, bueno, pues propios de la etapa en la que están viviendo. Tenemos que ser conscientes de ello. Estamos viendo antes, Mari Carmen, esa infografía de en qué escalón nos encontramos en cada momento en la adolescencia. ¿Cómo pueden ellos mismos detectarlo, identificarse, en qué momento, en qué escalones se encuentran? Lo más importante es que ellos dediquen un ratito de tiempo a estar un poquito, ya no digo solo en silencio, sino parados. Y eso en la adolescencia a veces es complicado porque están en una etapa muy revolucionada, ¿no? Pero cuando ellos sientan que no, los pasos que están dando no avanzan, que las decisiones que toman son muy cambiantes, que ellos mismos hagan ese proceso o acompañados de personas cercanas, si es que ellos sienten que todavía no pueden, ¿no? Pero ese proceso para decir, bueno, quizás este paso que voy a dar, pues considero que puede darme estas indicaciones o considero que con estos pasos que voy a dar puedo llegar al objetivo. Claro, para ellos sí que es importante que ellos mismos tengan un buen acompañamiento. Y el acompañamiento familiar, por eso Emocionate Familia, hacemos mucha incisión en la familia. Que aunque la familia piensen que no les escuchan, les escuchan. Ya. ¿Sí? Les escuchan, ya verán que sí. De otra manera sí. no, pero sí que es importante, por lo menos, igual que cuando se dice en esa etapa infantil, ¿no?, que en una rabieta, pues hay que estar ahí, por lo menos ahí al lado. Claro. En este caso también ese acompañamiento emocional, ¿no? Es muy importante hay que estar ahí y sobre todo decir, vale, cariño, yo estoy aquí, cuando tú me necesites, hablamos, lo vemos, lo reflexionamos. Y sobre todo también el que tengan modelos y ejemplos a seguir, que carecemos de muchos ejemplos y modelos. ¿Qué ejemplos y modelos a seguir siguen? Porque eso también condiciona, ¿verdad? Bueno, pues eso es una revolución ahora con las redes sociales. Es una revolución. ¿Qué modelos, no? No es realmente, a lo mejor esos modelos los que estamos viendo, esos estereotipos ahora, y que todo es estupendo y todo está bien. Que estamos viendo en las redes sociales de estrellas también, gente artistas. Efectivamente, pero a veces también el modelo a seguir puede ser algo que puede ser muy volátil o que puede ser muy de que ahora hay tendencia, pero que dentro de un tiempo no la hay, ¿verdad? Porque la contaminación en este sentido es muy amplia para ellos. Ellos es una etapa en la que tienen un crecimiento intelectual muy alto, pero que tienen unos factores de riesgos también muy altos. Porque tienen un sentido
menor del riesgo a veces en su vida. Entonces eso hace que se puedan acercar a situaciones más de riesgo. Por eso es importante el entorno social, el entorno familiar y también ver el valor del esfuerzo. Yo recuerdo siempre, yo le pongo a veces de ejemplo a mis alumnos, que mis padres me hacían aprender el valor del esfuerzo de las cosas que tenía y de las cosas que iba teniendo. Entonces es importante porque a veces sentimos que pues que no queremos que les falten cosas, que queremos que tengan todo, que tengan a disposición. Entonces les ofrecemos pues la moto, el coche, y eso va pasando a otros modelos, ¿verdad? Y ejemplos. Sí. Entonces también tienen que ser consecuentes que todo eso tiene un esfuerzo, una implicación, y ellos también sentirse que van siendo adultos, ¿verdad? Que van teniendo esa responsabilidad de poder pues ganarse esas circunstancias y de poder aprender de ellas, ¿no? Entonces hay muchos adolescentes que son muy maduros, a edad temprana, pero hay otros en los que todavía a edad tardía no toman responsabilidades de adultos. Y bueno, y todo eso lo iremos acompañando en esta nueva temporada. Bueno, además también en este primer capítulo, digamos, ¿no? de esta nueva temporada, tenemos testimonios, ¿no? Para que nos explica un poco pues esos sentimientos que sugiere la adolescencia en su propia persona, ¿no? Efectivamente, una alumna que le mando un abrazo muy grande y se ha querido grabar para contarnos para ella qué es la adolescencia. Si te parece, ¿lo vemos? Pues vamos a ver ese vídeo. Hola Carmen, soy Victoria Rueda del curso de primer año de educación infantil y nos preguntaste que qué era para nosotros la adolescencia. Bueno, pues para mí la adolescencia fue un paso muy grande en el que tuve que tener muchos cambios, ya que pasé de que me lo hicieron todo a que lo hago yo. Muchas responsabilidades, muchos nervios, mucho estrés, mucho agobio. Porque te estás descubriendo a ti mismo, estás experimentando nuevos cambios en el que ya vas creciendo y quieres hacer las cosas por ti solo. Por lo menos en mi caso, quería sacarme yo todos mis proyectos, mis estudios, todos los planes, no quería que me hicieran las cosas, ya que yo quiero crecer, madurar y todo eso. Y me costó un poco porque es un cambio muy grande, pero lo afronté bien, aún sigo creciendo, aprendiendo. Y para mí fue eso. Pues ahí teníamos a Victoria desde aquí, desde Elche 7 Televisión, desde Viva la Gente, le mandamos un saludo y sobre todo pues que gracias por enviarnos ese vídeo, por expresarte y qué bien que tengamos estas declaraciones pues de su propia voz, de ellos mismos. Es una manera también que qué difícil para ellos en estas edades poder exteriorizar, como decíamos antes, algo que vemos ahora tan normal, pero que en estas edades pues que les da vergüenza casi todo por el qué dirán, por qué va a decir el de al lado, ¿no? Y está muy bien que se animen de esta manera. Sí, la verdad es que ha sido vamos, estoy muy agradecida de los alumnos, la verdad que siempre nos acompañan y se involucran en esos retos que les voy poniendo, y de hecho tengo algunos vídeos más de ellos que en el próximo programa veremos, pero en este caso ella nos relata muy bien, como bien dices, para ella qué es la adolescencia y cómo ha pasado por ese proceso. Bueno, pues eso mismo queremos hacer en Emocionate Familia, escuchar a todos los viajeros, ya sean adolescentes, padres, educadores, hermanos, personas que han vivido la adolescencia. Y les vamos a proponer un reto. Muy bien. ¿Qué te parece? Algo sencillito. Y es que para todos decías, para familia también, para ¿no? todos, incluso los abuelos, que también ellos están con los adolescentes, sí. ¿verdad? Nos ayudan mucho con nuestros hijos. Pues les vamos a proponer que se graben, ya sea en vídeo o en audio, si alguno prefiere el audio, muy breve, 1 minuto, 2, algo sencillito. Ahí está, tarea, deberes para casa. Yo siempre soy de mandar tareas, se nota que soy docente, Pero bueno, tarea fácil. Tarea fácil, yo creo, ¿verdad? Y que se reflexionen un poquito sobre para ellos qué es la adolescencia y nos lo cuenten, ¿vale? Porque a partir de ahí vamos a este programa, siempre lo adaptamos a los que nos escuchan. Entonces, a partir de ahí adaptaremos los programas que vamos a ver una vez al mes, ¿verdad? Acompañamos el programa de Emocionate Familia y recibiremos todos vuestros vídeos encantada. Al correo electrónico que está ahí de emocionatefamilia@gmail.com o bien con el hashtag de Emocionate Familia nos encontrarán también por Instagram o los que me conocen por el teléfono, porque muchos de mis alumnos tienen el teléfono, o sea que me pueden localizar o en el programa, ¿verdad? Nos pueden enviar esos pequeños vídeos y agradecidos de que sigan viajando con nosotros.
Bueno, es una estupenda manera de recoger diferentes visiones de la adolescencia. Por un lado, como decías, Mari Carmen, igual esa visión del abuelo que dice, madre mía, la que está cayendo ahora, ¿no? La visión del adolescente dice, es que no me entienden en casa. Del hermano pequeño, a lo mejor que le está pasando a mi hermano mayor, ¿no? Bueno, diferentes puntos de vista. Que seguramente que si todos se pusieran, ¿no?, alrededor de una mesa a expresar, llegarían a un punto en común y dices, bueno, es verdad, te puedo entender ahora lo que te está pasando a ti, pero y que esto es muy sobre complicado. todo, ¿verdad? No lo veríamos desde un punto de vista tan negativo, porque a veces hablar de la adolescencia, tienes un adolescente en casa, tienes adolescentes en el aula, y yo, ánimo, madre ¿no? mía, entonces vamos a intentar, ¿verdad? Pues darle un punto de vista positivo que siempre, bueno, los que me conocen saben que soy positiva, pero es importante también ver ese lado positivo porque es una etapa tan importante para afrontar la edad madura que vamos a verle ese lado que tienen y esa maravillosa etapa por la que están pasando y que ellos mismos también sientan que lo que les está diciendo el cerebro es adecuado en ese momento que se le diga, porque a veces el cerebro nos dice cosas que nos duelen, ¿verdad? O a veces le digo a mis alumnos, si lo que te dice tu cerebro se lo dijeras a tus amigos, ¿seguirían siendo tus amigos? Bueno, pues vamos a ver que a veces esas cositas hay que dosificar, ¿no? Lo que nos ve, a veces los mensajes que nos manda el cerebro, ¿no? Que nos manda el cerebro, que nos dice muchas cosas. Vamos a intentar, ¿verdad?, que esa parte de la mente se vaya relajando y vaya acompañando a eso que popularmente se dice, hay que ser sincero ante todo. Pues no, a veces la sinceridad duele. Vamos a cuidar un poco lo que decimos, ¿no? Por todos. Sí, porque la sinceridad a veces va a ocultar otras cosas. No quiere decir que no seamos sinceros y que mentamos, no. Pero siempre hay que tener un poco de cuidado y al fin y al cabo las personas que tenemos alrededor pues son seres queridos, ¿no? Y no queremos hacerles daño. Efectivamente. Qué complicado también la labor de los docentes, la labor vuestra de los docentes con esta etapa, pues por supuesto también de los maestros en la etapa de infantil, pero en esa etapa de acompañamiento de los adolescentes. Esta etapa es muy importante y antes de culminar esta presentación sí que me gustaría hablar de todo el impacto que está teniendo la salud mental, no solo ahora con raíz del COVID, sino antes. Estábamos arrastrando, lo estábamos observando mucho en esta etapa. Entonces también es importante entenderles para que no tengan que acudir a otro tipo de, me comprendes, ¿verdad?, de necesidades, de consumos, de antidepresivos, porque el hecho de no poder dormir, el hecho de tener otro tipo de alimentación, es decir, es necesario escucharles y enseñarles herramientas para que ellos se escuchen a ellos y se comprendan. Pero sobre todo, si aprendemos un poquito más del cerebro de nuestros adolescentes, de verdad os invito a que este recorrido lo hagamos poco a poco, como si con una lupa fuéramos mirando ese viaje, con nuestra maleta, cada uno con lo que quiera meter dentro, porque igual al raíz de este viaje vamos sacando cosas de ella, que igual tenía mucho peso. ¿Qué te parece? Pues lo vamos a hacer como con Mari Carmen en 10, cada último de mes, estará aquí con esta terapia que nos va a venir a todos bien, con Emocionate Familia, conociendo un poquito más sobre la adolescencia. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros, por volver en Viva la Gente, por dar ese salto también, ¿no?, en esa edad educativa, que en este caso los adolescentes, que también hace mucha falta conocer un poquito más de ellos. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Hasta el próximo día. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos aquí enseguida en Viva la Gente. Este lunes aquí en Viva la Gente y como cada lunes lo hacemos con María Luz Pomares en Ser Talento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a resolver conflictos, ¿no? Resolvemos conflictos en el trabajo. Importantísimo, ¿verdad? Y más ahora, con los tiempos que corren. Con los tiempos que corren, con las bajas que pues al final asumimos, ¿no?, más materia de trabajo de otros compañeros y al final pues se generan pequeños conflictos que dices, bueno, vamos a parar un poco y a ver cómo se gestionan estos conflictos. Claro que sí.
Bueno, pues empezamos definiendo qué es un conflicto, ¿no? Como tú bien has dicho, en estos momentos, con tantas bajas, pues surgen momentos, ¿no?, de donde cada uno tiene una responsabilidad, una tarea que hacer, pero eso ahora mismo hay una línea borrosa, puesto que la situación actual está llevando a que los trabajadores pues se tengan que apoyar más los unos a los otros, tengamos que diversificar mucho más nuestras tareas y eso puede llevar a tensiones y en algún momento pues a algún conflicto, ¿no?, que pueda surgir. Pero bueno, lo más importante de todo es que los conflictos son naturales, es algo que surge de manera muy frecuente en las empresas, pero que lo importante es que si sabemos afrontarlos y aprendemos técnica, pues podemos salir muy reforzados y muy fortalecidos, ¿no?, de cuando aprendamos a resolver conflictos. Entonces hay técnicas para esto, o sea, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, más comunes donde suele salir esas chispas, esos conflictos en el trabajo y qué técnicas entonces deberíamos de conocer, Mariluz, para llevarlo a cabo bien? Bueno, pues las fuentes de conflictos más generales que hay en las organizaciones, donde más se da, muchas veces es precisamente por mala comunicación, ¿no? Sí. Y por no entendernos. Bueno, al final como todo, ¿eh? La comunicación es principal. Principalmente por la forma que tenemos de comunicarlos y afrontar los conflictos. También por las personalidades de cada uno y nuestras habilidades de solución de problemas. Fíjate que mucha gente pues opta por imponer cuando ve que hay diferentes criterios, gente que opta por ceder generalmente, y hay gente pues que ha aprendido a ser más negociadora, que estas son las técnicas que tenemos que aprender para conseguir este win-win, este llegar a acuerdos, aunque en un primer momento pensamos que partimos de propuestas win-win de que ganamos todos, ¿no? Efectivamente, vamos a buscar, aunque solo tengamos un 1%, vamos a buscar esos puntos en común para que a partir de ahí pues vayamos creciendo y vayamos aportando soluciones, por supuesto. Me ha gustado eso que has dicho, Mariluz, de que hay veces que el problema suele estar en la comunicación y en cómo lo decimos, ¿no? En cómo a lo mejor nos dirigimos a un compañero o compañera, en cómo lo expresamos, cuál es nuestro tono, ¿no? Efectivamente, la comunicación es vital, es el primer paso para resolver conflictos, para no crearlos, ¿no?, y para no agrandarlos si surge alguno. Con lo cual, la parte más importante a la hora es escucharnos activamente, ¿no? Empezar a entendernos mejor, a escucharnos y hacer explícito lo implícito, porque muchas veces simplemente si intentamos entender la otra parte de una manera empática, de una manera con escucha activa, muchas veces el problema se va a solucionar. Con lo cual, vamos a aprender a escucharnos. Lo primero, que parece que todos sabemos, pero creo que es una habilidad que se tiene que mejorar en las organizaciones. Y una vez que hemos comprendido el punto de vista, pues podemos empezar a aportar soluciones. Con lo cual, aprender asertividad, la comunicación asertiva, ese win-win, ese llegar a acuerdos, ese respetar mi punto de vista, pero respetar al otro, de manera que, pues quizá en vez de imponer o en vez de ceder, pues podemos llegar a una negociación y buscar esos puntos en común que nos vayan a ayudar a ambas partes. Luego está la figura, como siempre, de los líderes. Ellos deben entrar cuando hay un conflicto entre sus colaboradores para mediar y llegar a ese punto de negociación. Claro, pues puede haber en alguna ocasión entre que si los propios compañeros no han llegado a un acuerdo, pues tenga que intervenir pues una figura más líder en este caso, ¿no? Pero hay veces que los líderes pues procrastinan, ¿no?, el intervenir, porque hay veces se piensa que los conflictos es algo negativo, es algo que produce inestabilidad a los trabajadores, es mejor como evitarlos, como ignorarlos. Otras personas, en cambio, piensan que los conflictos es una manera de crecer, de aprender de nosotros mismos y de buscar mejores soluciones a situaciones que puedan venir. Pues ¿Puede ser así también? Efectivamente, si partimos, y lo cierto es que si procrastinamos la resolución de conflictos y no los afrontamos en una forma temprana, evidentemente al final va a tener que mediar a alguien, porque las posiciones se pueden enquistar y digamos que las personas se pueden polarizar, ¿no?, en cada uno en su punto de vista, y es cuando realmente el conflicto pues ya lleva tiempo y es más difícil que lo abordemos de una manera natural. Algo principal siempre es que esos conflictos o eso que me ha pasado con un compañero, que al final siempre se resuelvan, ¿no?, que se hable, que se exteriorice, porque si no, ese conflicto que hemos tenido y que no se ha solucionado, pues puede dar a futuros problemas posteriormente con el tiempo, ¿no?, porque igual no se ha aclarado, y si hay un diálogo, una comunicación eficaz, pues todo eso puede tener un porqué realmente. Sí, efectivamente. Yo creo que la figura de un líder, donde se ve realmente que hay una empresa donde hay una figura de liderazgo, esa figura que ayuda a resolver puntos de vista, acuerdos, llegar a acuerdos, pero sobre todo cuando surgen esas luchas de poderes, cuando no hay un verdadero liderazgo y se permiten pues estas conductas que pueden llevar a problemas mayores. Pero donde hay un líder o donde nos podemos autoliderar nosotros mismos, esa autoconfianza, ese conocernos, ese
ponernos en modo solución, más que centrarnos en la palabra conflicto, porque no nos centramos en que hay algo que tenemos que resolver. Si nos ponemos en modo solución, en modo a ver qué puedo aportar a este problema mejorar para estas que, habilidades, desde mi punto de vista, pues no mi se preocupe. pequeño granito de arena, en vez de imponer voy a aportar, o en vez de ceder, pues voy a aportar valor para que podamos entre todos crecer y buscar un mayor acuerdo. O sea que yo creo que los líderes tienen que intervenir para mediar en aquellas situaciones que los propios colaboradores no han llegado a un consenso. Hay veces que a lo mejor los colaboradores piensan, bueno, es que si cedo, esto va a suponer un antes y un después dentro de la empresa, de mi posición. No es ceder como para perder, ¿no? Es ceder para solucionar y tener un win-win, como decías, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que hay veces que hemos aprendido estilos de comunicación poco polarizados. Hay veces que las personas aprenden como a ceder siempre, ¿no? Aprenden la sumisión, como a evitar el conflicto, porque les da miedo, es tanto el temor a buscar soluciones diferentes, ¿no? Y evitan el conflicto. Pues no nos pongamos es como dejarlo de lado, ¿no? Y no mojarse. Efectivamente. Sí, y ya está. Sí, hay veces que si evitamos el conflicto porque pensamos que eso desestabiliza, nos hace daño, pero si le damos la vuelta y vemos como una oportunidad de mejorar, de aportar y buscar soluciones, pues ya evitamos este ceder. Y al revés, las personas más autoritarias que han aprendido este estilo de comunicación más dominante, más agresivo, pues aprender y no imponer su criterio, sino aprender a escuchar a los demás y otros puntos de vista alternativos que también me van a aportar a mí mucho valor. Con lo cual hay veces que son por choques de personalidad o también porque hemos aprendido estos estilos más dominantes o más sumisos y no negociadores. O sea que la solución en todo caso sería aprender a negociar. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que se suelen dar en las empresas? Pues mayormente suele ser lo que yo llamo conflicto de rol. Por ejemplo, no están bien delimitadas las funciones, las responsabilidades, se da por hecho que una parcela del trabajo la tiene que desarrollar este área o la otra, con lo cual esa indefinición a veces de los perfiles de trabajo y no estar claras, pues es ese gap, ¿no?, que hay donde la gente pues más puede estar con intereses encontrados o diferentes puntos de vista. Entonces, aclarar realmente los flujos de trabajo, aclarar los procesos, buscar esos puntos donde puede haber fricción. Aquí es fácil, vamos, efectivamente, ¿no? Porque muchas veces cuando en recursos humanos intervenimos nos damos cuenta que cada uno pues pensaba que tenían intereses encontrados, pero no ha sido así. Simplemente es que había ahí un gap, ¿no? Un conflicto de rol donde la persona pues no era conocedora de todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, luego existen otro tipo de conflictos, ¿no? Conflictos que se pueden dar dentro de la empresa, como son juegos fuera de lo que es la actividad común, ¿no? Sí, pues muchas veces, por desgracia, ocurre lo que llamamos los juegos de poder, ¿no? Las luchas de poder o lo que se dice coloquialmente las personalidades tóxicas, ¿no? Que como tal no hay personas tóxicas, ¿no?, sino hay situaciones o, digamos, flujos de trabajo, formas de enfocar los problemas de una manera negativa, ¿no? Entonces ahí es vital que haya una buena formación en solución de conflictos, en comunicación, en asertividad, en empatía. Cuando las personas aprenden estas habilidades, realmente desaparecen con esta línea de liderazgo todos estos conflictos y realmente pues lo que hay es, puede ser que haya posiciones diferentes o puntos de vista diferentes, pero siempre se puede llegar a acuerdos y esto es lo que realmente tenemos que aprender en las organizaciones y sobre todo en Elche, por ejemplo, que tenemos tanta empresa familiar. Imagínate si los conflictos luego los llevamos a casa. Qué problema, ¿no? Qué locura. Bueno, nos quedamos con que lo importante de todo siempre está en la comunicación, una buena comunicación eficaz y buena voluntad también para resolver los conflictos. María Luz Pomares, consultora de recursos humanos, gracias por estar con nosotros en este espacio como cada lunes. Muchas gracias, Jessica. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya saben ustedes que les da tiempo a ir al baño y poquito más. Volvemos aquí enseguida. ¡Viva la gente! Muy bien. Pues ya seguro que... Y como cada lunes, Pablo Estopiñán, nuestro chef de confianza de Elche 7 Televisión, nos manda un vídeo para conocer un poquito más todo este mundo de la gastronomía. Vamos con el vídeo.
Si a vosotros os dijesen, decidme el nombre de una fruta, pues a todos os vendría a la cabeza manzana, plátano, melón, pera, piña, sandía, fresa, tomate. ¿Tomate? Pues sí, el tomate es una fruta, pero de eso ya hablaremos otro día. Hoy venimos a hablar de las frutas raras, de las frutas infrecuentes. Yo llevo unos años obsesionado con este tipo de frutas, frutas que se salen de lo común que consumimos a diario, ¿no? Frutas que en este país no crecen, o que si crecen, crecen muy poquito y en su mayoría se exportan o se venden a consumidores gourmet. Hay muchas y con nombres muy raros: rambután, pitahaya, carambola, caviar cítrico, kiwano, zapote... Las hay ilimitadas. Bueno, ilimitadas no, pero hay unas 3100 variedades y subvariedades de fruta en el mundo que se pueden comer, ojo, porque si no vamos a las venenosas, agárrate que vienen venenos. Y las hay con curiosidades rarísimas, muchísimo. Pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer un top 3 de frutas raras. En el puesto top 3 de frutas extrañas e infrecuentes tenemos al anacardo. ¿Cómo? Para. ¿Pero el anacardo no era un fruto seco? Pues no es un fruto seco, es una semilla, la semilla de una fruta que también se come. Pero ¿por qué no la tenemos aquí? ¿Por qué no la vemos en ningún mercado? ¿Por qué no hemos oído hablar de ella? Muy fácil, yo os lo cuento. Esta fruta es de la familia del mango y dicen que su sabor y textura está a caballo entre un mango y una manzana. Uno de los motivos de ello es porque siempre se come verde. Y es que cuando esta fruta madura y cae del árbol, se vuelve totalmente venenosa. La piel de la manzana y la cáscara de la semilla contienen una sustancia venenosa potentísima. Por lo que la única manera de comer la fruta es recién recogida. Si se deja un tiempo, también se empieza a estropear y produce esa sustancia en menor cantidad, pero que tampoco es bueno consumir. Sin embargo, la semilla sí que se pela, se deja secar al sol o en secaderos y luego se vuelve a pelar la segunda piel que tiene, como si fuera una almendra, cáscara y una pielecita, pues la segunda piel también se la quitan porque también contiene algo de ese veneno. Luego se lava, se tuesta o no y se vende. Y están riquísimos. A mí es una semilla que me encanta. Semilla que no fruto seco, ojo, cuidado. En segunda posición tenemos a la gran yaca. Y digo ya con razón de ser, porque es que es la fruta más grande del mundo. Llega a pesar hasta 45 kilazos. Y lo más fuerte es que crece en un árbol que puede llegar a dar hasta 120 de estos frutos. Un árbol. Imaginaos que os cae un bicho de esos encima. 45 kilos de fruta. Pues resulta que esta fruta está riquísima, que su sabor dicen que es de otro mundo y además al tener esas fibras que tiene se está usando mucho en la industria vegana para hacer imitaciones de carne. Sin embargo, no todo podía ser bueno y es que su piel, su exterior y la resina que produce huele fatal, pero fatal en plan a culo de mono. Y en primera posición tenemos el caviar cítrico o finger lime, que además tengo la suerte de tener aquí, aparte de ser una fruta rarísima, que a mí me parece rarísima, yo creo que a vosotros cuando veáis lo que oculta dentro os va a parecer igual de rara. Esta fruta crece en Elche y los alrededores. Resulta que tenemos un microclima que es compatible con el de su origen, que es el australiano, donde existen más de una docena de variedades de esta frutita. Nosotros tenemos simplemente una de ellas aquí plantada, que es la que tira bien y aguanta genial. ¿Pero por qué se llama caviar cítrico? Vamos a verlo. He traído el cuchillo. Bueno, os voy contando, ahora cuando lo abra lo vais a ver, pero resulta que esta fruta tiene 3 fases de maduración: la verde, la intermedia y la madura. Cuando está verde, su interior recuerda el sabor de la lima. Cuando está entre uno y otro, más al de un limón. Pero es que cuando está maduro recuerda mucho al pomelo, pero muchísimo. Ahí está, sabe a lima. Vamos a abrirla grande con la cámara delantera del teléfono, que va a enfocar mejor y os enseño bien cómo es. Aquí la tenemos, es como un limoncito pequeñito de color rojo, podéis verlo. Pues vamos a abrirlo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿veis el interior? Mirad. Son muchísimas perlitas de un color rosa súper bonito. Y saben a pomelo, os lo juro. En fin, que está buenísima. Y bueno, y si esas frutas os han parecido raras, yo os hablaré algún día de esto. Una especie de boomerang de Batman satánico o algo así, ¿no? ¿Verdad que es extraño? Pues se come. Bueno, se come lo que hay dentro. Esto es la cáscara. En fin, espero haberos entretenido. Feliz lunes y que lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! Y ya saben ustedes que desde la semana pasada en La Corredora pues acoge una nueva exposición para conocer la historia de La Corredora. Ahora pues ya saben que está desde el año pasado completamente peatonalizada, la Plaza de Baix también, pero son muchos años de historia que ustedes pueden pasar por allí para conocerla. De momento, si aún no han pasado, tenemos nosotros un reportaje preparado para que la puedan ver bien esta exposición.
Esta mañana el Ayuntamiento de Elche, junto a la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, han presentado la exposición Un passeig per la corredora y la plaza de Baix, donde se muestran cerca de 400 imágenes de la historia de este enclave. El rater que estem passant, ja acabó, el rater que estem passant. Perquè visc en la teuera, al l'últim del ramat, diuen que sóc un qualquiera, i gent de gati si visquera en la glorieta y vestir de señores, aunque fuera un gran borracho, se guardaría el secreto. Bueno, la exposición recorre toda esta zona que ha sido peatonalizada, desde la Plaza de Baix, la Corredora y la Glorieta, lógicamente. Entonces el propósito de la exposición es, en cierta medida, reconstruir la vida de esta parte tan importante, tan emblemática de la ciudad de Elche, a través del trabajo, ¿no? Es decir, a través de los comercios, a través de todo aquello que ha formado parte de la actividad humana de este territorio, ¿no? de esta parte de la ciudad, ¿no? Nos encontramos locales comerciales que han sido ocupados por una docena de comercios diferentes. Entonces hemos tratado de en la medida de lo posible, recoger el mayor material tan diverso como logotipos de confiterías, como facturas. Las facturas a veces, curiosamente, se pagaran o no se pagaran, pero las facturas a veces es el único testimonio que queda de una ferretería, de un taller de bicicletas, etcétera, ¿no? Y naturalmente fotografías también, ¿no? Entonces, en la medida que hemos podido, hemos intentado hacer justicia con toda esa actividad enorme que se ha producido aquí, ¿no? Y yo creo que además lo que resulta de esto es una reivindicación para que este espacio tan importante se convierta en un lugar de exposición permanente, ¿no? Es decir, y en un lugar para enseñar la historia de la ciudad. Ahora que hablamos de historia pública, que los profesores de historia y los historiadores tratamos de llegar a la mayor gente posible, a la mayor cantidad de gente posible a través de las redes sociales y a través de internet, pues imaginar que esto es que lo pueda ver la gente porque no tiene que ir a ningún lado, simplemente mirar, ¿no? Y imaginaos, por ejemplo, pues desde una exposición de la historia de la pintura ilicitana, del Misteri, del Palmeral, de la Dama de Elche, del Elche Club de Fútbol que va a cumplir 100 años, etcétera, etcétera. Se me ocurren suficientes temas como para que no deje esto de estar culturalmente vivo, ¿no? Sabemos que hay algunas imágenes que han sido muy curiosas de obtener. ¿Podrías contarnos alguna? No, claro, fíjate que, por ejemplo, nos encontramos desde, pues yo qué sé, un cine, el cine Coliseum, que después de la guerra se convierte en Coliseo, que empieza en el año 30. La competencia de otros cines muy bien montados, como el Capitolio o el Gran Teatro, pues hace que el cine ya sea un mal negocio. Se cierra en el año 56 y se convierte en las oficinas en Elche del Banco de Bilbao. Creo que ahora hay no sé si hay una perfumería, ya se me ha olvidado, ¿no? Lo acabo de ver, pero no sé si hay una óptica, me parece, ¿no? Entonces, y esa es la historia de muchos sitios, es decir, han sido colegios, han sido billares, han sido mil cosas, ¿no? Es decir, y también hay establecimientos que han cumplido 100 años, la joyería Gómez, por ejemplo, la farmacia Pomares, que son ya 4 generaciones y que han mantenido el sitio y la misma familia es la que mantiene la farmacia, ¿no? Hay casos de ese tipo, pero casi lo más habitual es el cambio, ¿no? El cambio y a veces muy, muy veloz, ¿no? Y además esta exposición, aparte de ser física, también es tecnológica. Bueno, claro, hacemos un llamamiento. En la cátedra tenemos una página web que es el fundamento del trabajo nuestro. Está desde hace 12 años, se llama elche.me. Ahora tenemos cerca de, creo que son 40.000 fotografías y tenemos 9.000 biografías, pues no, 8.000. No, estamos a punto de llegar ya a 9.000, es verdad, por no exagerar. Y claro, este tipo de planteamientos pues lo que supone es que mucha gente pues vea que hay fotografías que tendrían que haber estado aquí y que probablemente pues las podamos recuperar, ¿no? Se va a casar una
que torres a mi diuen, Pasquale del Reggioler, la primera ni de novios, e no aplegado al coixí, y pasar en mis agobios, Pasquale y el seu cosí. Se acabó, el rate que sepa. Y como cada día en Viva la Gente, vamos a conectar con la redacción de Elche Noticias. Conectamos con nuestro compañero Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal ha ido el pleno de hoy? ¿Qué tal, Jessica? Pues a partir de las 8:30 de la tarde vamos con la información de este lunes. Pasa de nuevo por la situación que deja la pandemia en el municipio, donde se han registrado 3 nuevos fallecidos por coronavirus. En este fin de semana bajan los contagios, las camas en planta de ambos departamentos de salud. Sin embargo, también suben los ingresos en UCI en ambos departamentos, tanto en el general como en el del Vinalopó. Frente a ello, continúa el proceso de vacunación en el Polideportivo del Toscar para la franja de edad entre 40 a 49 años, también para primeras y segundas dosis de las personas que no hayan querido vacunarse hasta el momento. Eso en cuanto a la pandemia. Fuera de este asunto, también esta mañana se ha celebrado el pleno municipal correspondiente al mes de enero, donde se ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal para este 2022, rechazando las alegaciones del Partido Popular, de Vox y del Colegio de Interventores. Asuntos que vamos a ampliarles a partir de las 8:30 de la tarde en Elche Noticias. Gracias, Mario. Ahora conectamos con nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha ido este lunes? ¿Qué tal, Jessica? Un saludo para ti y para todos los espectadores de Elche 7 Televisión en este último día del mercado de invierno, lunes 31 de enero, actividad frenética en los despachos de los clubes de Primera División. El propietario del Elche, Cristian Bragarnik, al mando de las últimas operaciones, aunque el Elche hay que decir que tiene parte de los deberes hechos con la llegada de Lucas Olaza y de Ezequiel Ponce, pero no se puede descartar nada en las últimas horas, porque hay que recordar que el mercado oficialmente, la ventanilla de la Liga Profesional, se cierra esta noche a las 12. Pueden pasar cosas todavía, estaremos pendientes. Terminamos así este programa de este lunes en Viva la Gente. Y saben ustedes que mañana de nuevo tienen una cita con nosotros a las 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.